Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Bienvenidos. Es viernes 10 de abril, este va a ser un fin de semana para mirar al cielo. Hoy mucho calor se espera, pero sábado y domingo las temperaturas se van a dar la vuelta. Vamos a mirar también a la Luna, porque amenizarán en el Pacífico los astronautas del Artemis 2 y será esta próxima madrugada. Y ojo, porque este fin de semana va a ser un periodo en el que vamos a estar muy pendientes, como no, de la guerra y también del petróleo. El crudo sigue tensionado, ahora mismo tiempo real $96,55, no cede. Está esperando noticias desde Islamabad, que desde hoy se coloca en el centro del planeta. Comienza la negociación para poner fin al conflicto de Irán. Pakistán confía en su mediación para conseguir un acuerdo, un alto el fuego permanente con Estados Unidos. La delegación norteamericana estará encabezada por el vicepresidente J.D. Vance y por Irán estaría Mohammad Bagher Khalibaf. Es el titular del Parlamento. Digo estaría porque las informaciones son muy confusas. La agencia de noticias Tasnim, vinculada al Estado, hace poco menos de 20 minutos aseguraba que las conversaciones están suspendidas y que no ha llegado ninguna delegación iraní a Pakistán. Bueno, lo que sí que es una realidad es que el estrecho de Hormuz no ha recuperado el paso de los petroleros. No hay confianza en reanudar la navegación. Trump, en su red social, ha exigido a Irán abandonar ahora mismo cualquier posible cobro de tasas a los petroleros que transiten por el estrecho. Asegura que Irán está haciendo un trabajo muy deficiente a la hora de dejar pasar los buques y que eso no es lo pactado al declarar la tregua. En el otro bando seguimos sin ver al líder Mojtaba Khamenei. Esta noche, en un comunicado leído en la televisión estatal, el mensaje ha sido muy claro: venganza a los mártires sin perder el estrecho de Hormuz. Vamos a escuchar ese comunicado. Sin duda, exigiremos justicia por cada una de las heridas infligidas y reclamaremos la sangre de los mártires y de los demás heridos de guerra. Y sin duda daremos paso a una nueva fase en la gestión del estrecho de Hormuz. No buscamos ni queremos la guerra, pero bajo ninguna circunstancia renunciaremos a nuestros derechos. Y en este sentido, consideramos que todo el frente de resistencia es todo indivisible. Todas las treguas, la verdad es que son delicadas. Teherán ha advertido de que el acuerdo no será posible sin incluir al Líbano. Benjamín Netanyahu ha ordenado a su gabinete entablar negociaciones directas con Beirut para la próxima semana. Tras las reiteradas peticiones del gobierno libanés para iniciar con nosotros un proceso de negociación de la paz, anoche ordené en el Consejo de Ministros que se iniciara un proceso de negociación directa con el Líbano con el fin de alcanzar dos objetivos. Uno, el desmantelamiento de Hezbollah, y el segundo, un acuerdo de paz histórico y duradero entre Israel y el Líbano. Ya he logrado 4 acuerdos de paz con países árabes y tengo la intención de lograr más. Paz verdadera, paz desde la fortaleza. Y mientras los bombardeos no cesan, el oleoducto vital de Arabia Saudí hacia el Mar Rojo ha sufrido un ataque por parte de Irán, lo que ha recortado su capacidad de transporte en 700.000 barriles diarios. Horas antes se producía otro ataque contra otra planta de procesamiento de petróleo en Jurais, que también ha experimentado un desplome del mismo número de barriles diarios. Analistas de Kepler cuentan que desde que comenzó la guerra, los productores de petróleo del Golfo han paralizado la producción de unos 13 millones de barriles diarios debido a esas interrupciones del estrecho. Ahí está el petróleo y ahí está también las bolsas, sacudida por una alta volatilidad. Vemos pocos cambios en los futuros de Wall Street. Europa sí que anticipa subidas y Asia está en verde, pero ahí el petróleo anclado y todavía con alta tensión. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, efectivamente, sigue siendo el paraguas del oro negro el que está cubriendo la tensión del mercado y vemos como, eso sí, para lo que hemos visto en las últimas horas, los precios han retrocedido desde sus máximos del día de ayer. Tenemos al Brent subiendo un 0,63%, $96,52, y al West Texas, que avanza un 0,35% hasta $98,70.
$34 en un momento en el que se ralentizan los precios y en el que hemos vuelto a asistir a cierta divergencia en el movimiento a lo largo de esta madrugada, y todo tras haber visto un cierre en positivo en Wall Street con un S&P 500 que se anotaba el 0,62%. Todo esto, por supuesto, mientras se vigila la tensión geopolítica, lo que pasa en Irán, y tras una jornada donde lo que hemos visto es precisamente como en los cierres de Wall Street anoche cerraban con fuerza, y en la página de futuros las dudas han comenzado a cotizar. Futuros del S&P 500 que se lo piensan, los del Nasdaq que avanzan un 0,08% y los del Dow Jones que retroceden un 0,12%. Un escenario en el que además el Dow Jones ayer sumaba un 0,58%, cerraba en positivo en lo que va del año, y con unos inversores que esperan a la macro hoy, con la mirada puesta en los datos de inflación. Unos datos macro que se convierten en protagonistas por el impacto de la guerra y que esta madrugada han tenido su protagonismo en China. El CSI 300 sube el 1,18% pese a la lectura mixta de sus datos de precios, y viendo cómo en las plazas asiáticas el índice del Kospi surcoreano sube el 1,73%, su Banco Central ha mantenido tipos, y el índice de Tokio, el Nikkei, sube el 1,92% en una jornada de subidas todavía para Asia, que ha sido la más castigada desde el conflicto, y donde las acciones de los mercados emergentes se encaminan a su mejor ganancia semanal desde 2020. En cuanto a lo que está por venir, los futuros europeos, los futuros del DAX, están anticipando un avance del 0,67%, pendientes de un IBEX que podría terminar su tercera semana en positivo, y que ayer veíamos cómo marcaba al cierre los 18.104 puntos. Entre los otros activos a vigilar del mercado, por supuesto, ese Forex, donde hemos visto al dólar volver a protagonizar la atención de los mercados. Cuando se ralentiza la tensión, se rebaja, ha cedido el billete verde 98,88 unidades, el euro frente al dólar en 1,1692 unidades, y el oro al contado que está retrocediendo a $4.761. Importante la geopolítica, pero muy importante también la inflación. Esta semana está siendo muy destacada en cuanto a datos macroeconómicos. Hoy estaremos con la mirada anclada en el IPC de Estados Unidos, también el de Alemania, y como no, venimos con los precios de China, que han dejado un sabor agridulce. Pues sí, por parte de la primera economía del mundo, los inversores van a estar atentos a ese dato de IPC. Los expertos consultados por Dow Jones prevén un aumento del 0,9% y una subida del 3,3% respecto a los 12 meses anteriores. También vamos a ver pedidos de fábrica. Con todo ese dato de inflación, llega tras el deflactor del consumo privado del PCE en Estados Unidos, que se ha mantenido en febrero en el 2,8% interanual, con un gasto de los consumidores que sigue siendo sólido, una inflación que confirma cierta presión persistente en los precios y que apoya una postura de una Fed más hawkish por más tiempo. Todo con un dato de PIB del cuarto trimestre donde veíamos un crecimiento del 2,1% en 2025, inferior a lo que se esperaba, y en el que se revisaba la baja el crecimiento del cuarto trimestre a 0,5%. Con todo, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, se mostraba confiado en la resiliencia de la economía americana pese al azote de la tensión geopolítica. Empecé el año diciendo que seguramente el crecimiento económico se situaría entre el 4 y el 5% debido a todo esto, y sigo manteniendo esas cifras. Creo que se trata de una situación pasajera que desaparecerá muy pronto. En China, los precios de las fábricas han aumentado por primera vez en más de 3 años, mientras que el IPC, los precios al consumidor, han subido un 1% en marzo con respecto al año anterior, por debajo de lo que se esperaba y ralentizándose con respecto al 1,3% registrado en febrero. China, recordemos, es el mayor importador de petróleo del mundo, con lo cual enfrenta posibles efectos inflacionarios, aunque sus enormes reservas estratégicas y sus fuentes de energía diversificadas proporcionan cierto margen. Es el análisis que pone hasta ahora Morgan Stanley sobre la mesa, que estima que el IPP del país aumentará al 1,2% en 2026 y el IPC al 0,8%. Con todo, recorta su previsión de PIB de China para este año en 10 puntos básicos hasta el 4,7%. Son las 7:10, esto es Radio Intereconomía. El día nos trae más noticias.
El Fondo Monetario Internacional alerta de un daño económico duradero, aunque se consolide la tregua con Irán. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Avisa al organismo de que no se volverá al escenario energético previo a la guerra, a pesar del alto al fuego, y su directora gerente, Kristalina Georgieva, pide evitar medidas unilaterales y anticipa efectos sobre la energía, el comercio y la inflación. Así que apelo a todos los países a rechazar las acciones unilaterales, los controles de exportación, de precios y demás. En definitiva, todas las acciones que puedan dañar aún más las condiciones globales. No pongan gasolina en el fuego, necesitan esa gasolina para conducir sus autos. La Unión Europea rechaza suspender el Pacto de Estabilidad por el conflicto en Oriente Medio. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, había propuesto en las últimas horas debatir la suspensión temporal del Pacto de Estabilidad en caso de que la crisis en Oriente Medio se agrave. Sin embargo, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, recuerda que esa cláusula general de suspensión solo se activa en caso de grave deterioro de la economía, un umbral que, según Dombrovskis, no se ha alcanzado. Sobre la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, seguramente relacionada con la cuestión de la cláusula de salvaguardia general, la condición para activar dicha cláusula es que se produzca una grave recesión económica en la zona del euro o en la Unión Europea en su conjunto. Actualmente no nos encontramos en esa situación. Mar Rutte abre la puerta a que la OTAN colabore en la reapertura de Hormuz. Tras las críticas de Donald Trump por la falta de apoyo de los aliados, Rutte rebaja la tensión con Estados Unidos y señala que los socios europeos, casi sin excepción, hacen todo lo que Washington pide en este conflicto en Oriente Medio, aunque reconoce, eso sí, que algunos han sido algo lentos en su respuesta. Por supuesto, en estos primeros días, como usted mencionó, a 2 días del alto el fuego, debemos ver qué sucede con las rutas marítimas a medida que avanzamos día a día. Sé que el presidente está muy interesado en asegurar que las rutas marítimas se abran lo antes posible, pero esto es apoyo práctico, primero con la campaña en sí y ahora en la siguiente etapa para asegurar que se mantenga este principio de libre navegación, y por eso tenemos aliados, coaliciones. Al margen del conflicto en Irán, la Casa Blanca espera que Walz asuma la presidencia de la Reserva Federal en mayo. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Aunque de momento el plan de confirmación de Walz se ha aplazado debido a que el comité encargado de la nominación de este mismo aún no ha recibido la documentación necesaria para programar la audiencia. Mientras el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, no espera que el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, permanezca en la junta directiva del organismo y que renunciará después de que expire su mandato y sea sustituido por Kevin Walz. Y creo que la razón por la que hacemos eso es que es muy importante que un hombre tan excelente como Jay Powell llegue a la Reserva Federal. Él mismo ha dejado claro que en cuanto a que se confirma al presidente de la Fed, él se retirará y eso es lo que debe hacer. No espero que se quede en la junta. Mientras tanto, Powell y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se han reunido con los consejeros delegados de los bancos de Estados Unidos para advertirles sobre los riesgos del modelo Anthropic. Reunión a principios de esta semana con los ejecutivos de Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo para discutir los riesgos de ciberseguridad que plantea el último modelo de IA de Anthropic, según publican Bloomberg y el Financial Times. El encuentro se centró en las preocupaciones sobre el modelo Claude Mythos Preview de Anthropic y su capacidad avanzada para detectar vulnerabilidades de ciberseguridad que podrían ser explotadas por actores maliciosos. Y la misión Artemis II vuelve hoy a la Tierra. Se espera que la cápsula Orion descienda sobre aguas del Pacífico esta próxima madrugada tras convertirse en los primeros seres humanos en orbitar a la Luna en medio siglo y batir el récord de distancia en el espacio con más de 400.000 kilómetros. Vamos a mirar los diferentes activos para conocer qué es lo que está pasando, para saber en tiempo real qué precio ofrecen. Lo más importante, el petróleo anclado en $96,60. Ahí están los futuros del Brent con vencimiento en el próximo mes de junio. Importante también el oro, la plata, el platino, el cobre. La plata recortando de forma moderada, el oro consolidando niveles, $4.784 y el cobre arriba. Sí, está subiendo, aunque de forma suave, un 0,30%. El VIX de volatilidad, el llamado índice del miedo, lo tenemos muy paradito, $20,23. Y los futuros americanos vienen
en rojo, aunque con caídas, Roberto, muy moderadas. De hecho, vienen en signo mixto, caída ahora mismo del 0,07 para el Dow Jones, pero el Nasdaq 100 se apunta a una subida del 0,11% y el S&P 500 una alza más plana del 0,02%. Europa parece que viene con ganas de subir. Sí, el Eurostock 50, el vencimiento de junio arriba un 0,61%. Los futuros sobre el Eurostock 50, esos eran los del DAX. Los del Eurostock 50 ahora sí, los futuros también con vencimiento en junio rebotan un 0,65%. En las criptomonedas vamos a ver qué es lo que tenemos con las principales criptomonedas para ver ese tiempo real tanto de Bitcoin como de Ethereum. Están subiendo Bitcoin $72.050 y Ethereum $2.193. Miramos ahora a Asia, tenemos a los índices de qué color, cómo se mueven, Eva. Bueno, pues con subidas mayoritarias es lo que prima esta madrugada en Asia, donde estamos viendo como el índice Nikkei en Tokio está subiendo el 1,91% hasta los 56.964 puntos. Importante también ver cómo el Kospi surcoreano es el que sube también con fuerza, 1,5%, 5.866 puntos. Retrocesos, eso sí, en Australia, la S&P 200, 0,31%, 8.945 puntos, en lo que parece ser la nota discordante del día. Hoy, que además hemos conocido datos de inflación de signo mixto en China, tenemos a Shanghái con subidas del 0,74%, ese CSI 300 con subidas del 1,54% y el Hansen de Hong Kong que sube un 0,61% hasta los 25.910 puntos. En India, subidas del 1%, 24.015 enteros. Bueno, lo comentabas, muy importante los datos. En China tenemos los precios de fábricas que crecen por primera vez en más de 3 años y tenemos la inflación al consumidor que aumenta en marzo un 1%. Pues sí, sorpresa por un lado en la inflación del industrial, mientras que la del consumidor se modera en marzo en medio de lo que está siendo esa tensión energética y esa crisis, los precios relacionada de la mano con la subida de la energía. El índice de precios al productor, ese IPP, ha crecido un 0,5% interanual, lo que supone el primer aumento desde septiembre de 2022 y rompe con la racha deflacionaria más larga en décadas. En el primer trimestre, el IPP ha caído un 0,6% interanual. En cuanto a los precios al consumidor, el IPC, subida del 1% en mayo con respecto a un año antes, por debajo de lo que se esperaba y ralentizándose respecto al aumento del 1,3% registrado en febrero. Según la Oficina Nacional de Estadística, el IPC subyacente, el que excluye elementos volátiles como los alimentos y la energía, ha crecido un 1,1% en marzo con respecto al año anterior. Una jornada donde a la hora de vigilar algunos de los títulos protagonistas, por ejemplo, y viendo de precios, la petrolera CNOOC está avanzando un 0,21% en Shanghái, mientras que si miramos a gigantes semiconductores como SMIC en Hong Kong, suben 3,86%. Bueno, China explora ayuda para aerolíneas estatales ante el aumento de los costes del combustible. Pues sí, Pekín, que está poniendo sobre la mesa y baraja ver el hecho de apoyar financieramente a las aerolíneas estatales, mientras la guerra en Oriente Medio eleva los precios del combustible. Las opciones bajo revisión estarían incluyendo subsidios gubernamentales, un tratamiento fiscal preferencial, préstamos estatales a bajo interés respaldados por el Estado y posibles fusiones. Las deliberaciones aún así son preliminares y no se han tomado decisiones. Bueno, nos vamos, seguimos muy pendientes de todo lo que es tecnología, telecomunicaciones, porque ahora Estados Unidos considera que la opción de nuevas medidas contra las empresas de telecomunicaciones chinas pues estarían sobre la mesa. ¿Qué pasa? ¿Qué efecto ha tenido? Pues la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos está advirtiendo que podría prohibir a 3 importantes empresas chinas de telecomunicaciones operar sus centros de datos en Estados Unidos y paralelamente podría prohibir a los operadores de telecomunicaciones conectarse con estos operadores chinos. Según su informe provisional que recoge Reuters, la FCC se inclina por la prohibición
tanto a los operadores de telecos estadounidenses y de otros países que operan en Estados Unidos a interconectarse con las empresas incluidas en esa denominada lista protegida mientras alegan problemas de seguridad nacional. Bajo este paraguas, China Mobile hoy aún así sube un 0,34%, China Telecom un 0,87% y los títulos de China Unicom también avanzan. Bueno, el Banco Central de Corea del Sur mantiene tipos de interés sin cambios ante la guerra de Irán y el repunte de la inflación. Pues sí, era un movimiento, o lo que era un congelamiento del movimiento esperado. El Comité de Política Monetaria del Banco de Corea ha votado por unanimidad mantener el tipo de referencia en el 2,5%, cumpliendo con el guión esperado. Se esperaba que el BOC además se mantenga los tipos inalterados durante todo el año, ya que el aumento de la inflación derivado de los mayores precios de la energía y de su divisa, el won más débil, limitan las opciones de apoyo a la política monetaria. Además, los responsables del banco están evaluando si la demanda interna es lo suficientemente fuerte como para justificar medidas de endurecimiento. Entre tanto, el Banco Asiático de Desarrollo prevé que el conjunto de 43 economías en desarrollo de Asia y Pacífico crezca un 5,1% en 2026, lo que supone una desaceleración respecto al 5,4% registrado en 2025, lo que es una rebaja atribuida a la guerra en Oriente Medio. Bueno, dos cositas más importantes. Uno, las acciones de Tokyo Electric Power suben al calor del posible interés de Blackstone, SoftBank y Apollo Global para una alianza de capital planificada. Pues sí, las acciones de Tokyo Electric Power que están subiendo un 3% después de que el diario Nikkei haya señalado que la energética ha despertado el interés de firmas de capital privado para una financiación que podría alcanzar 6.300 millones de dólares y que la compañía ahora va a evaluar las ofertas y las posibles estructuras de los acuerdos a cerrar. Los fondos estadounidenses Bain o KKR también han expresado interés, al igual que Japan Industrial Partners, que está considerando una asociación con Japan Investment Corporation respaldada por el Estado. Por otra parte, importante señalar cómo las acciones de Fast Retailing, la firma de Uniqlo, está alcanzando máximo histórico en la jornada del día de hoy tras elevar su previsión de beneficios. Sube un 10,76% en Tokio. Y bueno, vamos con las acciones de NIO, que caen tras la presentación de su último modelo. ¿Qué ha pasado? Pues casi un 6% es lo que han llegado a caer, habrá algo menos, 4,86% después de que la compañía haya presentado ese SUV Insignia ES9 con unos inversores que reaccionan ante un precio que ha quedado por debajo de las expectativas. El ES9 fue presentado el pasado 9 de abril con preventas que se disparaban inmediatamente para el SUV eléctrico de 6 asientos que la compañía posicionó como su modelo más avanzado y grande hasta la fecha. Había establecido un precio inicial de $77.300 con la batería incluida o $61.400 bajo su modelo de batería como servicio, muy por debajo de las expectativas del mercado. Bueno, aquí en Estados Unidos vamos a echar un vistazo. Hoy tenemos inflación de marzo, lectura preliminar de abril de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y pedidos de fábrica de febrero. Ayer los índices volvieron a subir. Siguieron la estela del miércoles. En la sesión de ayer jueves, el Nasdaq cerró con un avance del 83%. El S&P 500 arriba un 0,62 y el Dow Jones subió medio punto. Fue un día donde el protagonismo estuvo en dos datos macroeconómicos claves para la decisión de tipos de la FED, indicador PCE y dato de PIB del cuarto trimestre. El Producto Interior Bruto en este último trimestre muestra un crecimiento del 0,1, lo que supone la segunda revisión a la baja, ya que la primera estimación del crecimiento era del 0,4 y la segunda del 0,2. Así, el avance del PIB se rebaja hasta el 0,5 desde el 0,7 de la estimación de marzo. El índice de precios de gasto de consumo personal de Estados Unidos en el mes de febrero se sitúa en el 2,8%, en línea con las previsiones. La inflación subyacente se coloca en el 3%, que está una décima por debajo del dato de enero. Bueno, dentro del Nasdaq las subidas fueron lideradas por Amazon, Intel y las compañías de memoria. La compañía de Jeff Bezos ha anunciado que su unidad Amazon Pharmacy ofrecerá la nueva píldora para adelgazar del laboratorio Eli Lilly llamada Fundayo, metiéndose de lleno en el lucrativo negocio de las pastillas adelgazantes. Una de las novedades de este medicamento es que se puede vender en kioscos, ya que no necesita
refrigeración. Intel sube casi un 5% después de anunciar una alianza con Google para impulsar la infraestructura de IA. Empresas como SanDisk subieron un 9% o Micron casi un 4% después de recibir mejoras en su calificación de entidades como UBS o Bernstein. De hecho, Mark Newman de Bernstein elevó su precio objetivo para SanDisk a $1.250 desde los 1.000. A 1.250 desde 1.000. Bueno, dentro del Standard & Poor's la gran protagonista es Brown-Forman. Los títulos de la compañía de bebidas espirituosas rebotaron un 12%. Después de que The Wall Street Journal informara que otra empresa del sector, Sazerac, estaría interesada en hacerse con el grupo, que también está en la mira para fusionarse con el fabricante europeo Pernod Ricard. También fue protagonista otra empresa dedicada a la producción de bebidas alcohólicas. Constellation Brands terminó con un alza de más del 8% después de presentar unos resultados que han batido todas las estimaciones. Sus ingresos en el cuarto trimestre de este año se sitúan en 1.920 millones y su beneficio por acción en $1,90 por encima de las expectativas. Nicholas Fink, CEO de Constellation Brands. En este capítulo partimos de una posición de fortaleza con una cartera líder en cerveza de alta gama, un negocio de vinos y licores renovados, capacidades de marketing y ventas y una estrategia probada que sigue generando resultados consistentes año tras año. Aunque el panorama del consumo sigue siendo dinámico, creo firmemente que estamos bien posicionados para seguir ofreciendo resultados a nuestros consumidores, empleados, distribuidores y accionistas a largo plazo. Y atentos a Anthropic, lo avanzábamos. Scott Bessent reunió a los ejecutivos de los principales bancos para hablarles de los riesgos cibernéticos que plantea la última herramienta de la compañía. Una reunión en la que estuvo también Jerome Powell, en la que Bessent puso por encima de la mesa la posibilidad que tiene el último modelo de Anthropic para detectar vulnerabilidades de ciberseguridad que podrían ser explotadas por hackers. Bueno, son las 7:29, miramos a Europa. Bueno, IBEX 35 podría terminar su tercera semana consecutiva de ganancias por encima de los 18.000 puntos. Hoy pendientes de... Hoy tenemos datos, ¿no? Pues sí, datos más y más de inflación. Hoy el protagonismo va a llegar con el IPC en Alemania. Recordemos, dato que va a estar impactado por lo que es la crisis en Oriente Medio, los precios del petróleo, pero todo pendiente, como decías, de un IBEX 35 que se prepara. Todavía no han abierto los futuros, pero viendo cómo los futuros europeos, los del Eurostock y los del DAX, anticipan subidas del 0,58%, esperamos que el movimiento sea similar. La mirada va a estar muy puesta en Grifols. Recordemos que era el valor más castigado de la sesión. Ayer perdía casi un 6% en su cotización en bolsa después de que los bajistas se posicionaran con mayor virulencia en el valor, mientras los minoritarios reclaman una mayor recompra de acciones para no tumbar la cotización del valor. Bueno, atentos a sector defensa y a Leonardo, después de que el gobierno de Roma haya destituido a su director ejecutivo. Pues sí, los títulos de la compañía que ayer retrocedían, subían un 3% en bolsa y que hoy tiene que enfrentar la decisión de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha destituido a su director ejecutivo, mientras que mantiene en sus cargos a los directores ejecutivos de las empresas energéticas Eni y Enel. Hay que señalar que Roberto Cingolani, el de Leonardo, va a ser sustituido por Lorenzo Mariani, que se va a ocupar de la empresa aeroespacial y de defensa, respaldada por el Estado de Roma. Un veterano de la empresa que actualmente ocupa un cargo directivo en el fabricante de misiles MBDA Missile System Services, según ha informado el ministro de Finanzas italiano. Bueno, vamos con Airbus, que ha anunciado la entrega de 60 aviones en marzo. Pues sí, lo que eleva el número de entregas a 114 en el primer trimestre. También, entre otros protagonistas, tenemos a Vinci, que anuncia un contrato por un valor de 192 millones de euros para la modernización de la primera planta de tratamiento de agua en Praga. Atentos a Kering, nombrará a un antiguo ejecutivo de Chanel y a un director general de un hotel para su consejo de administración. Pues según la información que esta mañana lleva Bloomberg, precisamente la firma de lujo va a pedir a esos accionistas que apruebe la candidatura de un antiguo ejecutivo de Chanel y de este director ejecutivo del grupo Mandarín Oriental para formar parte de su consejo de administración. Según fuentes cercanas, el propietario de Gucci va a intentar nombrar a Mary Helen Chenut, que pasó 3 décadas en Chanel, y Lauren Kleitman, director ejecutivo del grupo hotelero Mandarín Oriental. Bueno, y seguimos con el lujo porque rinden cuentas compañías y entre ellas está Brunello Cucinelli. El grupo italiano de artículos de lujo que ha anunciado un aumento del 14% en sus ventas a tipos de cambio constantes durante el primer trimestre hasta alcanzar los 369 millones de euros gracias a las sólidas ventas en América y Asia. Con Ignacio Baqueano. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días.
que es Country Head en el Everest aquí en España. Oye, antes de ir al grano, a los detalles, a los datos, a las compañías, ¿con qué te quedas de esta semana, además de tanta ida, tanta vuelta y tanta volatilidad con la mirada puesta en el petróleo? Dame ahí un titular. Pues me quedo con que nos acostumbramos a todo y que el mercado se ha estado moviendo con bandazos y sobre todo con esos mínimos que marcábamos el 30 de marzo y cómo se ha recuperado desde que hemos empezado abril. Es decir, como que la guerra ya no pesa tanto, el inversor ya está acostumbrado a otros sustos como el COVID, como el Liberation Day con los aranceles y como que ya espera que cualquier bajada sea un aprovechamiento de futuras subidas y por tanto al final lo que nos quedamos es en qué queda en el futuro y sí, vienen muchos problemas, pero esa volatilidad hay que disiparla de nuestra mente y pensar más en el largo plazo, pensar en qué es lo que lo va a hacer bien los próximos años. Bueno, hay mucha liquidez y sigue habiendo apetito por el riesgo. Como tú dices, a la mínima oportunidad entra dinero a saco. Justamente es eso que dicen en inglés el risk on o el risk off, es decir, buscando riesgo o evitando ese riesgo. Y como dices, vuelve a haber otra vez avidez y lo hemos visto sobre todo en tecnología. El Nasdaq ha recuperado un 10% desde ese 30 de marzo. Los 7 magníficos que perdían casi un 12% ya solo están perdiendo un 8% en el año. Han sido los grandes beneficiados de esta semana y también los semiconductores, chips y otros valores de tecnología. Yo aún así sigo pensando que hay que estar en más defensivo y hay que estar en más value, más que tecnología, y creo que algo deberían corregir esos pesos tecnológicos respecto a otros valores. Decías que hay que mirar más a medio plazo y a medio plazo tenemos ahí un fantasma que acecha, que es la inflación. Hoy vamos a tener datos de inflación en Estados Unidos, también en Europa, pero hemos tenido ya cifras en China, entre ellos los precios de fábrica. ¿Qué te han parecido los datos conocidos hoy en China? Sí, fíjate, lo de China ha sido noticia porque tras 41 meses de caída en esos índices de precios de producción han subido un 0,5% y Morgan Stanley apuntaba a la interanual al final del año en 1,2%. Es decir, ya están sufriendo esa subida de precios de energía, sobre todo a nivel de producción, aunque su dato de IPC de consumo bajaba algo respecto al mes anterior, bajaba al 1%. Y ya que mencionas China, realmente te diré, China ha publicado hace poco su nuevo plan quinquenal. Ellos están proyectando a largo plazo, no están mirando el corto plazo como aquí los políticos. Esperan en 2030 un 30% de producción de renovables, sí, pero no han eliminado la producción energética, pues por ejemplo del carbón, porque están haciendo esa transición. Aquí los políticos están mirando al corto plazo. Aquí en España la demagogia está cerrando centrales nucleares, mientras que los chinos las están haciendo y construyendo a más de la mitad de precio de lo que se construyen aquí en Europa. Por tanto, creo que hay que planificar energéticamente al futuro y debemos olvidarnos de ese petróleo a 60, 70 dólares. Es decir, la energía va a seguir aumentando sus precios y tenemos que planificar a largo plazo correctamente y al final posicionarnos en inversión en compañías energéticas. Hoy vamos a estar pendientes también de datos de inflación en Estados Unidos y venimos con cierta resaca de otra de las cifras que vigila la Reserva Federal, que es el deflactor PCE. Cuéntame, ¿qué se espera? ¿Cómo ves esto de los precios ahí en Estados Unidos? Sí, mencionas el deflactor del PCE, que era la cifra que salía ayer, pero ya es una cifra antigua porque era dato de febrero, es decir, todavía la guerra no estaba ahí prevista. Hoy el dato que va a salir es el IPC de marzo y ahí me voy a quedar con la general, es decir, sin quitar la energía y ya se está esperando que la mensual suba entre un 0,9 y un 1% y nos vayamos a un anual del 3,4%. Da risa ahora pensar en ese gráfico de puntos, en ese dot play de la Fed, donde apuntaban en la reunión del 18 de marzo que pensaban el PCE a fin de año que subiera de 2,5 a 2,7 en el subyacente. Es como de risa y precisamente ayer la Fed de Cleveland lo que apuntaba es que nos vamos al segundo trimestre casi a un PCE de 4,5% y eso va a suponer que las cifras a fin de año sean mucho mayores de esas previsiones que hacía la Fed hace escasamente 3 semanas. Enseguida hablamos de sectores concretos y valores concretos, pero antes, ¿cómo lo ha hecho esta semana el mercado de la renta fija? Que también ha sido el activo que está mostrando una mayor volatilidad, tanto los cortos como los largos plazos, desde que comenzó la guerra. ¿Cómo lo has visto?
Efectivamente, porque estamos todos mirando a ese bono de 10 años en Estados Unidos que al inicio del conflicto estaba por debajo del 4% y estamos ahora en el 4,28%. Ayer hubo una subasta importante de bonos del Tesoro a 30 años y tocamos el 4,91%. Es decir, que esa previsión de bajada de tipos que podía tener el mercado y los inversores, pienso que cada vez es más difícil que se cumpla. Y es cierto que la Fed lo que ahora tiene que vigilar mucho es ese mercado laboral, si tiene debilidad o no, pero de pasar a bajadas de tipos de 2 durante este año, ahora el mercado ya empieza a hablar de subidas de tipos. Es verdad que depende mucho de esa economía, de cómo vaya, y también de ese mercado laboral, como menciono. Pero la renta fija parece que va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque hay ese riesgo inflacionario con esos precios energéticos que al final van a suponer subida de precios de absolutamente todo. Mencionabas antes el subidón del Nasdaq desde el comienzo de la guerra. Aquí hay algunos valores que en las últimas horas han dado noticias interesantes. Estoy pensando en un Amazon, estoy pensando en un Intel. Cuéntame qué ha pasado y cómo lo ves. Sí, justamente porque ayer el CEO de Amazon lo que hacía es avivar esos 200.000 millones que van a invertir en IA durante este año, y lo que hacía era subir el valor, casi un 5%. Es decir, como que quitaba miedo a otras veces que opinaban las compañías de los 7 magníficos, estas grandes tecnológicas, en sus inversiones, y decía que les va a suponer una mejora en rentabilidad. Ya están viendo ingresos por los chips que están diseñando ellos personalmente. Es decir, veían subidas en torno a 15.000 millones por trimestre en esos ingresos a corto plazo, que ya los están teniendo, pero que pudieran llegar a 50.000 millones trimestre si los vendían a terceros. Y mencionabas también Intel, porque ha sido un valor estrella, ha hecho en los últimos 12 meses más de un 200% de subida, lleva un 59% en el año, y trataba yo un poco de mirar las inversiones que ha hecho el gobierno americano, que tiene el 10% de Intel, o incluso Nvidia, que compró el 4% de Intel y que prácticamente ya han triplicado la inversión que hicieron en su día en cuanto a valor hoy mismo. La semana que viene empezamos con más referencias, resultados empresariales, los bancos. Sí, volvemos de nuevo a los grandes resultados empresariales. Veremos JP Morgan el lunes, pero la gran batería de financieras será el martes con Wells Fargo. Bank of America será el miércoles, pero incluso ya Netflix publica el jueves que viene. Es decir, otra vez los resultados van a mandar o van a marcar la tónica en el mercado. Veremos si suben expectativas y si no ven una problemática con el conflicto de Irán y con esa subida de precios de energía. Bueno, pues vamos a estar entretenidos, ¿no? Entre guerra, tweets, declaraciones y resultados y es tremendo. Así es, yo creo que habría que limpiar ese, digamos, humo y tratar de mirar más al medio-largo plazo y que pueda suponer este cambio realmente que estamos viendo del orden mundial hacia casi un desorden mundial. Desorden total, con mayúsculas. Ignacio Baquiano, gracias, cuídate. Buen fin de semana. Un abrazo. Muchas gracias, Susana. Buen fin de semana a todos. Gracias, adiós. 15 minutos, llegamos a las 8 de la mañana. Vamos a ir con los diarios. Expansión, Navantia se lanza por 7.000 millones de euros en contratos. Compite por proyectos militares para fragatas en Suecia, Dinamarca y Croacia. Cuenta también que el tráfico marítimo se paraliza por Hormuz y la bolsa recela de la tregua. ING se reorganiza para crecer en seguros y pagos. Santander refuerza su oferta de grandes fortunas. Entrevista al CEO de Columbia Threadneedle. En el crédito privado el riesgo es alto y se verá en las carteras. Cuenta también que los inversores intentan retirar 20.000 millones de euros en fondos de créditos privados. Vamos ahora con el diario 5 días. Los inversores extranjeros sacan partido al boom inmobiliario. Disparan sus ingresos y la tributación por las rentas y operaciones. Los botins se diluirán en el Santander por primera vez en 6 años. La entidad se haría en banca privada con BlackRock, JP Morgan y Goldman. Cuenta también que Puerto Banús busca socios para ganar músculo financiero, que un tribunal de Hacienda frena el salto de Renfe al autobús, y destaca también que Digi renuncia a dar entrada a los minoristas en su salida a bolsa. En el diario El Economista, la guerra con Irán reactiva las operaciones de las renovables. Galp, Engie o Qualitas han aprovechado para reforzar sus carteras de activos. Cuenta también las dimisiones de trabajadores indefinidos se cuadruplican. Los 8x8 vuelven a pinchar por los líos entre Indra, Sapa y Santa Bárbara.
Cuenta también Hacienda frena a la empresa de autobuses de Renfe y Roberto Berino estudia vender un 40% del capital. La firma textil busca nuevos socios para impulsar su negocio. En la contraportada del diario Expansión, Telefónica aterriza en el negocio de los drones civiles. Dice que la Teleco quiere democratizar los drones para todo tipo de usos, ofreciendo un servicio de alquiler, pilotaje en remoto, gestión de permisos y análisis de imágenes con ayuda de inteligencia artificial. E interesante también la contraportada del Economista. La NASA niega que haya publicidad encubierta en la nave Artemis 2. La presencia de marcas en la misión de la Luna como Nutella, Apple o la crema Honest de Jessica Alba plantea si hay campañas de product placement. La NASA insiste en que la misión mantiene su carácter científico y simbólico, pero es que durante una de las retransmisiones en directo, pues un tarro de Nutella, por ejemplo, flotó por la cabina. ¿Es casual? Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante, Hugo. Roberto. El País señala en su portada que Trump empuja a Israel a dialogar con Líbano para salvar la tregua. Los bombardeos en el país árabe y el bloqueo de Hormuz ponen en riesgo el alto el fuego en Irán. El gobierno de Netanyahu mantendrá los ataques contra las posiciones de Hezbollah. Se mete en la nevera con el escándalo de Ábalos desatado en el Supremo. Así es como El Mundo dice que está operando el gobierno con el juicio de Ábalos vigente. Dicen que Moncloa se quita del foco y confía en evitar un nuevo desgaste. También hay espacio en la portada para la situación en Oriente Medio y dicen que la presión de Trump abre el diálogo Israel-Líbano. La Razón lleva a su portada las últimas declaraciones del rey, que reivindica que solo el derecho puede garantizar una paz duradera, y también el juicio de Ábalos, y es que destaca que las sombras sobre la financiación del PSOE eclipsan el juicio a Ábalos. En la portada del ABC destacan una noticia en clave de política nacional y dicen que Rufián, marginado en Esquerra Republicana de Cataluña mientras quiere liderar la izquierda. Hablan del divorcio entre los parlamentarios republicanos y su jefe de filas, que es total. También cuentan que los testigos revelan el trasiego de bolsas de dinero en Ferraz. Carmen Pano compromete al PSOE al ratificar en sede judicial que llevó 90.000 euros en fajos de billetes de 50 y 100 euros. Y ahora nos vamos a Estados Unidos para leer la prensa internacional, donde The Wall Street Journal titula: Estados Unidos se apresura a evitar que la lucha de Israel en el Líbano ponga en peligro el alto al fuego. El presidente Trump pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que limitara los ataques contra Hezbollah. Mientras tanto, el Washington Post cuenta que la Casa Blanca lucha por mantener una tregua marcada por la confusión y las contradicciones, y el New York Times también sobre el mismo tema informa de que la OTAN se esfuerza por evitar convertirse en otra víctima de la guerra de Irán. Nos vamos al principal repaso de las cabeceras europeas. En Alemania, el Handelsblatt señala que la gran apuesta de Christian Klein por el futuro de SAP, el CEO, quiere reorientar la empresa con un plazo audaz y los métodos de la generación fundadora. Frankfurter Allgemeine señala que el escéptico de la guerra es ahora el principal negociador de Trump. Antes de que comenzara la guerra, Vance le había dejado claro a Trump que se oponía a la acción militar en Irán. Ahora está negociando un acuerdo de paz. Reino Unido, The Times también destaca el conflicto de Irán en portada. Irán deshonra la promesa de alto el fuego en el estrecho. Dice Trump, el presidente condena a Teherán por no cumplir su promesa de reabrir el estrecho de Hormuz, un pilar clave de las negociaciones de alto el fuego, mientras que Financial Times señala que los precios del petróleo del Mar del Norte alcanzan un máximo histórico mientras Irán mantiene el control sobre el estrecho de Hormuz. Y terminamos en Francia con la portada de Le Monde. Vladimir Putin anuncia un alto el fuego por la Pascua ortodoxa. Ucrania lo respetará si Rusia hace lo mismo. Y Leseco señala que la brecha entre la Unión Europea y los gigantes estadounidenses y chinos en cuanto a gasto en investigación y desarrollo sigue ampliándose en algunos países europeos importantes. Dicho gasto incluso está disminuyendo.